Listo. Hola, hola, hola. Aquí estamos nuevamente para dar continuidad a nuestra clase que tenemos. Déjenme ir por agua, que ya me faltaba. Ya vengo. Listo. Aquí estamos para dar continuidad a nuestro tema de alergias alimentarias. Ya hoy lo terminamos. Para dar continuidad a otro tema por ahí. Justamente les acabo de subir un ejercicio de nutrición parenteral ciclada para que lo revisen. Me parece muy interesante. Hace poco lo realizamos. Y pues el primer día que se corrió, pues fue muy, que se pasó, funcionó muy bien. Entonces, ahí está, ¿sale? Para quien le interese, pues ya más adelante daremos un tema muy, ya en nuestra, vamos a crear pues ese apartado de quien quiera aprender un poquito más de forma tan detallada cada uno de estos temas. Lo vamos a hacer ya de manera muy particular, ya más adelante les compartiré en qué días y en qué horarios estaremos ya de manera un poco ya más fija para entrarnos más a esa capacitación, a aprender ya un poco más detallado paso por paso cada uno de los temas que vamos a ir pues platicando aquí ya de manera muy específica para que tú lo comiences a hacer. Y eso también, sí, probablemente también se conozca, ajá, como enfermedad celíaca, solamente que esta parte de la alergia al gluten generalmente aparece en los primeros meses de vida, y quizás una enfermedad celíaca a edades posteriores. Ahí sí sería muy buena, bueno, de lo que yo conozco, ahí sí es muy buena pregunta, porque de pronto una enfermedad celíaca la encuentras más en un escolar o en un adolescente o quizás en la parte adulta. O sí, pero en niños generalmente como tal no está ese diagnóstico. Quizás como alergia al gluten es como se maneja, y conforme ya se va, no sé, si en un momento vaya progresándose, quizás podría diagnosticarse hacia esa enfermedad. Entonces sí es, pues sí es muy buena, hay muy buen punto para poder identificar la diferencia, ¿no?, de uno u otro. Sí. Sí, por ejemplo, en lo que les mencionaba en el video de la de nutrición ciclada, en el caso por ejemplo, por ponerte que se me vino a la mente, una enfermedad pulmonar, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva, ¿no? Algo así. El del adulto, ¿sí? En los niños se conoce como displasia broncopulmonar, ¿sí? Es más o menos la misma, casi similar el mismo cuadro, solamente que en el caso de la displasia broncopulmonar se presenta en las primeras etapas de la vida, porque solamente en la mayoría de los prematuros, cuando están muy dependientes del ventilador, y a diferencia del adulto, que es, pues, ya diferencia un cuadro de, pues, de lo que me acuerdo, es como por los efectos del cigarrillo o alguna otra situación, ¿no? Sí, son más cuadros similares, pero no son diferente grupo de edad en la cual se presenta. Ajá. Ándale, esa justa. Si es que de adultos, recuerden que yo no sé nada. Entonces, bueno, pero es similar el cuadro clínico, solamente que la displasia broncopulmonar es en un prematuro y esa ya es una etapa adulta. Uh-huh. Sí, sí me llama la atención, por ejemplo, hay unas enfermedades que no son tan comunes en los niños, pero en los adultos sí. Por ejemplo, una gastritis en un bebé no la vas a tener, muy pocas veces. La otra es una esteatosis hepática, lo que mencionabas de la nutrición parenteral. No hay en niños, en bebés, por ejemplo. En el bebé quizás ese cuadro clínico de una esteatosis hepática que evoluciona a un daño hepático se conoce como síndrome colestásico en el prematuro, en los niños que tienen uso prolongado de la nutrición parenteral. Entonces, sí llama la atención cómo sí es muy diferente el tratamiento para uno como para otro.
no es como tal generalizarlo. Por ejemplo, también en cuanto a las kilocalorías o recomendaciones, fíjate, no, esas no. Úlceras pépticas, pues no, no existen. No es algo que tratemos de manera muy frecuente. Sí, quizás a lo mejor pueda ser una esofagitis, por ejemplo, o un reflujo gastroesofágico de manera muy frecuente, pero no es algo así tan común, tan común. O quizás algo, sí, una esofagitis, ¿cómo se llama esta? Una enteritis eosinofílica, algo así. Que sí, también el cuadro clínico es muy agravante, o sea, causa inflamación de la mucosa gástrica. Ahí sí es muy diferente, ¿sí? Pero también en bebés no es tan frecuente, quizás esófago de Barrett menos, eso no. Quizás hay de los niños que de pronto me acuerdo que hemos tenido son los pólipos, eso sí lo hemos tenido en niños, pero no. También la otra que es tipo una enfermedad con el CUSI, ¿no? Colitis ulcerativa, no sé qué. En niños es una enfermedad inflamatoria intestinal. Eso sí es común, pero tampoco en edades tempranas, no. Quizás en una etapa del escolar sí sería un poco más frecuente y pues más común, pero no es algo que prevalezca mucho en las etapas pediátricas, fíjate. Sí, sí, sí. También, ¿qué otra que más en adulto? Gastritis, ya decíamos que no. Cáncer, ese sí llegamos a tener. Diabetes también hay desde bebés, llegamos a tener bebés con diabetes mellitus tipo 1, ya, bueno, incluso va evolucionando, se va, ¿cómo te diré? Realizando el diagnóstico de cuál es la causa de esa diabetes. La mayoría de ellas es por causa inmunológica, ¿no? Una de tipo 1, más que nada. ¿Qué otra? Como la taenia, esas son como por parásitos, ¿no? Pues quizás una vez nos llegó un preescolar, más o menos un preescolar por una obstrucción de intestinal por ascaris. Entonces ahí sí, obviamente la mamá no le lavaba las manos y solamente utilizaba las ¿cómo se llaman estas? Las toallitas húmedas para limpiar las manos del bebé, y ese niño llegó pues traía invadido el intestino por ascaris, por lombrices, justamente. Ajá. Ahí sí, de los casos que de pronto me acuerdo. O, pues sí, más o menos de los más comunes. Las cardiopatías, pero cardiopatías, digamos, congénitas que nacen con ellas, o puede ser una poliquistosis renal, una hace poco nos tocó un síndrome nefrótico congénito que nació el niño así, y obviamente ya se da el seguimiento. ¿Qué más? De esas raras, ¿no? Por ejemplo, en adultos ya antes no era tan frecuente, ahora ya lo va a ser con más frecuencia por la alta prevalencia de estos niños que ya están, el tratamiento nutricional ha llevado a que muchos de estos niños ya lleguen a etapas adultas. Toda esta etapa de errores innatos del metabolismo, por ejemplo, una paciente ya adulta embarazada con fenilcetonuria, nunca me había tocado, yo dije, wow, puede haber una desnutrición, sí, una desnutrición kwashiorkor, claro, porque normalmente la alimentación, pues ahí tienes el parásito, se alimenta el parásito y no, el niño no se alimenta. Entonces ahí sí. Y te decía de los errores innatos del metabolismo que probablemente pues nosotros de niños los veríamos, pero nutriólogos adultos que le den ese seguimiento son muy pocos los que hay. Entonces es una área de oportunidad que hay ahí, porque para dar ese seguimiento a toda esa etapa adulta y en el embarazo, eso va a estar intenso. Yo, por ejemplo, mis pacientes que tengo con fenilcetonuria, el más grande tiene 11 años y es un niño, digo, por lo menos no se va a embarazar los pocos años que esté conmigo, ¿no? Pero, por ejemplo, las otras son niñas. La otra niña tiene 6 años, 6, 7 años, y ahí sí
probablemente en algún momento pues quien esté a cargo de ellas más adelante, pues si llegan a estar embarazadas vamos a tener que hacer ajuste con respecto a eso. Y también esta otra etapa del crecimiento de la pubertad también es algo que tenemos que asegurar que se mantengan los niveles de fenilalanina y también las proteínas para que podamos tener un crecimiento y un desarrollo adecuado. Ahí es, pues es un poquito de todo, ¿eh? Así es que hay que estarlo checando más que nada de cómo le vamos a hacer. Uh-huh. Y pues ya en ese momento pues vamos a echar mano de todas esas herramientas que nosotros tenemos en la práctica diaria para poder intervenir de forma adecuada a cada uno de sus niños. Y pues vamos a empezar con el tema, porque no, ya casi con el día de hoy terminamos, creo yo que ya no hay más que ver de este caso, ya el siguiente veríamos algo más. Uh-huh. Y teníamos justamente esta alergia al gluten, pues están en lo que es trigo, avena, cebada y centeno, ¿no? Que son la parte de los cereales que tienen esa proteína que es la gliadina, la que puede ser como gliadina, gluteína, globulina, avenina y prolaminas. Es importante que le digamos a la mamá. Para el cálculo hay alguna fórmula solo por las calorías. Va a depender mucho de la edad. Por ejemplo, alergia al gluten, como prácticamente es trigo, solamente hasta el momento que iniciemos alimentación complementaria es donde ya tú puedes quitar los alimentos que contengan esta sustancia. Pero ahí todavía tienes maíz, tienes papa, tienes camote, tienes arroz, todavía tienes una gran variedad. Y ahora en cuanto a la proteína tendrías leche materna y igualmente tienes carne, tienes pollo, tienes pescado, atún, etc. Entonces todo eso lo puedes complementar. Pero por ejemplo aquí el detalle, yo creo que dentro de del ajuste de la alimentación no es tan complicado porque quitas todo lo que son este tipo de harinas, pero tienes otras opciones de cereales que puedes complementar. Esa es la parte padre. Aquí lo importante es cuando tenemos varias en un mismo paciente y es ahí donde vamos a tener que hacer el ajuste a la alimentación, quitando, buscando ciertas otras opciones para sustituir ese alimento. ¿Sale? Entonces ahí tenemos, y las fórmulas realmente tenemos leche materna, en este caso no hay alguna situación más que leche materna o quizás alguna fórmula para la edad. Dice Carlos, mi pregunta, al detectar la alergia había leído que al año sí se debe meter alimentos con gluten. Pues ahí va a depender mucho lo que comentábamos anteriormente con el alergólogo, va a sugerir en qué momento, cómo se hace la prueba reto, eso sí lo maneja más el médico, va considerando qué cantidad de cada alimento se va a empezar a introducir de forma paulatina para poder ir haciendo esa tolerancia hacia ese alimento a partir del año, o hay quien de pronto lo dice hasta los 3 años, ya va a depender mucho del criterio médico. Si yo en esta parte sí no nos metemos, probablemente con la parte de asesoría de alimentación podríamos estar ahí, pero realmente en cuanto a la prueba reto sí hay que estar con la parte médica, porque en algunos pacientes quizá la respuesta, como ya vimos, ahora sí que de los órganos que tengan hacia este alimento, pues va a depender muchísimo de la cantidad que se dé. Entonces ahí hay que estarlo valorando con el médico, va a ser muy independiente. Yo hace mucho que no veo tantas alergias, hace un tiempo las trabajaba ahí. Y para mí eran las mamitas más estresadas, o sea, llegaban ya como que, ¿qué le doy? Ya no sé qué darle, porque ya esto le hizo daño, esto otro. Pues sí, de pronto se estresan demasiado y de pronto me ha tocado planes de alimentación que donde nada más les daban frutas y verduras y yo dije, no puede ser, este niño se va a desnutrir con puras frutas y verduras, tenemos que dar mayor cantidad de alimentos. Dice, estoy en mi primer año de nutrición, ¿qué libro recomiendas para estudiar anatomía? Pues de anatomía, oye, no me acuerdo cuáles hay. Así como tal, pues ahora hay muchísima información acá, si alguien de los de aquí puede sugerirle algún libro. Había uno de fisiopatología, pero no me acuerdo el apellido. Mira, ahí tienes ahí de Carlos López, que anda muy activo hoy, Harrison o el Tórtora, dice ella. Y allí Namichi, gracias Namichi por ese primer regalo, gracias. Entonces ya ahí tienes algunas opciones, ¿viste?
Lo bueno que también ya hay videos y todo esa parte. Yo soy muy, para aprender soy muy auditiva y muy visual. Sí necesito escribirlo y visualizarlo para poderlo, bueno, yo creo que hasta las tres, porque hasta escucharlo es la forma que aprendo yo, estarlo escuchando, entendiendo, escribiendo y visualizando, como que necesito interactuar todas mis formas de aprendizaje para poder comprender lo que estoy revisando en este momento. Y comprenderlo, realmente muy pocas cosas me aprendo de memoria, las comprendo. Aquí te das cuenta, hay cosas que se me olvidan, pero realmente comprendo qué es lo importante que necesito conocer de cuál es la alteración que me causan en mi organismo comparado con la normalidad, y en base a eso voy haciendo los ajustes que yo requiero para la alimentación de ese niño. Digo, a ver, si esto está alterado, ¿qué es lo que va a causar? Entonces ya así visualizo y es como he aprendido y así lo analizo hasta cierto punto. Y por ejemplo, alimentos que tienen gluten, pues todo lo que son los panes, las harinas, la malta, el almidón, las féculas y algunos extractos de cereales, todo lo que son alimentos de caja, pues no van a tener gluten. Ahora también ya hay galletitas, ¿no? Me parece alimentos sin gluten, está súper bien. Esas visitas a las tiendas estaría genial para irte dando cuenta que hay, pero ya enfocados sobre algo, porque a veces vamos, pero vamos a comprar otras cosas. No vamos enfocados con la atención de ver y conocer qué alimentos hay disponibles que puedan utilizar este tipo de pacientes. Hola John G, buenas noches. Que puedan utilizar este tipo de pacientes con enfermedad celíaca, con alergia al huevo, a la proteína de la leche de vaca, a la soya también. Es tan interesante, incluso hasta por ahí hacer un videito de cada uno de estos que hay y que llegan las mamás, porque pues básicamente nosotros pues quizás conocemos, nos podemos defender un poquito más, pero las mamás entre todo ese estrés que tienen, yo creo que sí apoyarle con esta parte sería excelente. Ahí tienen otra oportunidad de hacerlo. Y también tenemos alimentos que tienen gluten, fíjate, los embutidos. Yo he visto, por ejemplo, las salchichas, lo que les decía, tienen gluten, algunas tienen gluten. Ha dado temas sobre la intolerancia a la fructosa, lactosa y sorbitol. Ya justamente hablamos así como la lactosa, ya lo vimos aquí en el live, fue incluso de las primas, que es la más común. Fructosa no me ha tocado tanto y sorbitol, pues no, tampoco no es mucho. Quizás la parte del exceso de lo que yo conozco que me han comentado es la parte del azúcar que comen en exceso, pero quizás ya la parte solamente disminuyendo la cantidad, y el sorbitol es algo que no necesita tanto mi cuerpo, puede sustituirlo con otro, entonces creo que no hay tanto. Y la lactosa es así, pero más que nada en los bebés, en este caso sí me apremia. La fibra también es muy común en niños, la fibra. O sea, la ingesta de fibra, si por ejemplo la lactancia materna, pues básicamente tiene prebióticos, ¿no? Prebióticos que alimentan a la flora intestinal, y es justamente, pues ya es esta parte de la flora, ¿no? Pero en cuanto a fibra, no tiene fibra. Esta es buena pregunta. No tiene fibra como tal, pero realmente ese efecto laxante que tiene pues no conlleva que los niños tengan estreñimiento. Si un niño alimentado con leche materna tiene estreñimiento, ahí sospecha ya de otra cosa, no necesariamente tiene que ser como tal la leche materna. Alguna ocasión me tocó un paciente que ahí sí me quedó de aprendizaje. Me lo envían a mí a la consulta porque pues tenía distensión abdominal y querían que le diéramos fibra, que le quitáramos la lactosa para ver si mejoraba el cuadro clínico de la distensión abdominal, ¿no? Entonces ya yo le pregunto a la mamá, a ver, dígame qué es lo que está dando de comer, y ya me dice, no, le doy esto y esto y esto. Pues dije yo, pues no hay algo que le esté ocasionando esta distensión abdominal, no hay, de lo que usted me dice, no hay algo que yo pueda sugerir que le está provocando esa distensión. Requiere ir nuevamente lo envía a cirugía, vaya otra vez con el cirujano y diga que pues no, que no hay ninguna situación de estas. Y para no hacerles tan larga la historia, en una semana posterior la vi en piso en el área de cirugía y digo, ¿y ahora qué hace aquí? Es que le hicieron un estudio a mi hijo y tenía un besoar. Un besoar es un acúmulo de pelo o de pelusa que ingieren los niños y se acumula en el abdomen. Entonces ella tenía como una pelota, fíjate, casi en el abdomen,
de puro pelo y pelusa que había comido el niño. Dije, wow. O sea, de pronto yo creo que lo que ustedes conocen de nutrición y analizando y en base al cuadro clínico dices, no, esto no me cuadra, entonces no puedo hacer muchas cosas por usted, necesitamos que vaya con el médico. O una ocasión también la mamá me decía, oiga doctora, es que mi niño tiene diarrea, ¿qué le doy? A empezar de la diarrea, pues primero tiene que ir al médico que le analice, que la valore y en base a eso conocer la causa de la diarrea, quizás dar algún tratamiento farmacológico o realizar algunos estudios y yo trabajar ya con el diagnóstico que me da el médico, porque así de forma muy superficial no sabría ni qué darle, porque me da una diarrea pero no sé a qué se debe. ¿Sí? Entonces sí es importante que primero tu paciente llegue con una valoración médica y en base a eso darle el seguimiento. Dice, a veces también es necesario ver la parte trastornada. Sí, claro, eso es muy importante. Yo de trastornos de la alimentación así no veo y no soy experta en esa área, ¿no? Porque realmente creo que, ay, no, yo siento que les tienes que hablar muy fuertes en esa parte y a veces mi corazón de pollo no me da para eso aparte, ¿no? Puedo ver otras situaciones, pero no como tal ya trastornos de la conducta, ¿no? Y de los pocos que me ha tocado ver que apenas van incidiendo, van iniciando con esas conductas restrictivas, pues la mayoría de ellas ha sido secundarias a discusiones de los papás o los papás se separan y la niña deja de comer y todo esto. Pero a final de cuentas yo no les doy seguimiento, quizás damos una pequeña intervención y ya después se refieren a otra institución y nosotros en el hospital no los vemos como tal. Entonces sí, yo creo que ese es un tema súper aparte que ahí sí no tengo experiencia, no veo de ese tipo de pacientes como para decirte, le vas a hacer así, 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 no, ahí sí no. Pero sí me gusta mucho conocer cuáles las conductas que tenemos con respecto a la alimentación al día a día y más en cuanto a hábitos, me gusta más sobre qué hábito tú haces todos los días, por qué lo haces, por qué si quieres algo diferente sigues haciendo lo mismo. Eso es lo que me gusta cuestionarme, eso sí, porque hasta yo soy mi propio paciente de pronto y me autoanalizo, me veo qué es lo que estoy haciendo esperando un resultado diferente y sigo haciendo lo mismo. Entonces ahí es donde ya me echo un clavado hacia mi mente, hacia mi pensamiento y empiezo a observar qué me estoy contando para yo seguir estando en ese mismo lugar. Y es ahí donde empiezo a conocerme. Yo creo que ese es algo muy importante, que nos conozcamos. ¿Qué piensas día con día? Tu pensamiento te está dando tu forma de actuar todo el tiempo, porque conforme tú piensas es conforme tú haces. Hay veces es de forma inconsciente. Si nosotros pensamos que no somos buenos en algo, nunca lo vamos a intentar, porque está en nuestra mente. Y si me regaña, y si me sale mal, y si me equivoco, todos esos pensamientos están en tu cabeza. Pero si tú no los observas y empiezas a cuestionarlos, si son reales o no, tú los haces reales todo el tiempo. Pero si no los observas, ellos van a dirigir la vida que tú tienes. Pero la parte es observarlos para que yo me observe y me diga, esto sí es real o no, o esto sí es verdad o no, ¿no? Entonces realmente ya hay otra etapa de la mente, cómo funciona, eso me encanta y me fascina, pero es lo que más yo le comparto por Instagram, eso es lo que me gusta. Tengo una cuenta en Instagram donde comparto más esa parte, cómo el hábito se construye, cómo hacemos las conductas día con día repetitivas y justamente se forman un hábito, pero que de pronto no nos cuestionamos por qué las hacemos y seguimos haciendo lo mismo esperando un resultado diferente. Ahí está esa parte. Entonces es importante que observemos cómo funciona nuestra mente, porque está todo el tiempo con nosotros, a excepción cuando nos vamos a dormir, que ya descansa igual que a nosotros. Fíjate que no tanto los 21 días, yo he notado que tú puedes, en un mismo momento, si te das cuenta, los cambios suceden, pero tienes que aprender a observarte. Y es algo que yo te puedo decir que de todo el tiempo que llevo estudiando esta parte de la mente, que llevo como unos 5 años, hasta estos primeros 4 meses de este año es donde lo he empezado a observar todo el tiempo. Y me observo y ya me estoy viendo qué es lo que estoy pensando, qué resultados tengo, qué es lo que
día a día me lleva a obtener estos resultados. No sé, algo ahí está, pero eso es algo que yo estoy compartiendo, empezando a descubrir en mí, y es ahí donde te lo comparto, justamente. Y no necesariamente los 21 días, ahí puedes acortar ese tiempo. La parte es que tú lo observes. Y es otro tema diferente esto, pero muy bonito, también me gusta muchísimo, ¿sabe? Y también tenemos ahora los alimentos que no tienen gluten, pues ya tenemos todo lo que es los frijoles, la papa, el camote, bueno, las verduras, frutas y verduras no tenemos, carnes podemos dar amaranto, la yuca, la tapioca, importante, arroz, maíz, el alforfón, eso sí no sé cuál sea, y el arrurús es otro cereal, alforfón, déjame ver, alforfón, aquí, ay mira, es otro cereal. Es un pseudo cereal originario de Asia Central que se usa para hacer harina y otros productos. Fíjate, no es algo tan común, pero probablemente lo puedes utilizar, ¿no? Para hacer algún pan o cosas así, ¿no? Aquí ya con esta diversidad, esta globalización que tenemos, podemos tener acceso pues a muchos alimentos de cualquier parte del mundo, básicamente. La quinoa también tiene un sabor diferente, el amaranto, pero yo creo que es hacer preparaciones de estas, estaría delicioso. Y hacer más diversidad. Realmente a veces nos estancamos en los que siempre comemos, ¿no? Maíz, trigo, papa, arroz, pero yo creo que todos estos me quieren sacar más recetas con respecto a esto y más preparaciones ricas, pues estaría genial. Y alimentos que no tienen gluten, hay los fideos de arroz, justamente, ahí hay que checar, o de maíz, porque decíamos que todas las sopas de pasta no son óptimas acá, pero tenemos los fideos chinos, eso nos van a ayudar muchísimo. Tienen un costo mucho mayor, pero sí, los podemos utilizar como de algún momento, algún gusto que tenga el paciente por este tipo, pues podemos usarlos. La harina de arroz o de maíz, de ahí había una harina 3 estrellas, que esa harina de arroz es la que se maneja, que no tiene gluten, y lo que es el arroz y el amaranto, ¿no? Entonces ya con eso podemos hacer productos de panificación. Ya sacaron hace poquito, no sé si ustedes conocen, ¿cómo se llama? Estas tostaditas de arroz, se me parecen muy buenas, tostaditas de arroz, y pues ahí combinarlas con otras cositas me parece excelente. O por ejemplo, como un tipo, o sea, un sándwich o alguna con ensaladas o algo, aumentar nuevamente la cantidad de kilocalorías, porque realmente tienen muy poquitas, y pues necesitarían meter un poco más de proteína para dar un poco más de saciedad y que realmente la alimentación sea completa. Ya digamos en niños más grandes, en niños más pequeños, pues ya tenemos todo lo que son cereales tipo papilla, ¿no? Para los niños, o bueno, ya va a depender mucho de la edad que tenga. Si es un niño que digamos con un crecimiento, desarrollo normal, pues podemos iniciar hasta ya alimentación en trocitos, todo lo que es esto, baby led weaning, y estar vigilando. Y si no, pues ahí sí tenemos que utilizar mucho toda la parte de papillas e ir progresando la consistencia de ese tipo de alimentación. Sí es muy diferente, ahí sí. Yo te puedo decir que al menos los niños que nosotros vemos, la mayoría de ellos son prematuros, muchos de ellos tienen una afectación en su desarrollo, no va progresivo como aquel niño normal que de pronto pues dejas de ver, que no vas a ver en el hospital, porque son niños sanos que están con mamá, que están en las guarderías. Ahí quizás en las guarderías sí los vas a ver, estos niños con buen peso, buena talla, buen desarrollo y todo eso, ahí van a estar. Y es ahí quizás que todas estas tipo de adecuaciones a esa alimentación complementaria se pueden dar en ese tipo de centros, ¿no? Porque realmente son niños sanos. Uh-huh. Pero los niños que vemos nosotros son más niños enfermos. Uh-huh. Y otras fuentes que también pueden llegar a tener gluten, fíjate, los labiales, ya también decíamos los juguetes, los de algunos que tienen soya, no me acuerdo la marca. Y esta Play-Doh, que es la masa infantil, hay una como gomita, ¿no? Fíjate, tiene gluten, qué interesante, ¿no? Algunos colores, pinturas también llegan a tener, entonces cuando está ahí en contacto, pues ya hay una respuesta ahí alergénica, digamos, a nivel de la piel, y pues ya ahí viene la incomodidad, ¿no? La afectación. Uh-huh.
hasta eso tiene que cuidar. Entonces realmente si se dan cuenta, pues son muchos cuidados los que llegan a tener este tipo de, pues, de pacientes, básicamente. ¿Qué deficiencias nutrimentales podemos llegar a ocasionar con este retiro de alimentos? Pues realmente todas las deficiencias de hierro, algunos minerales que hay que estar suplementando. Algún multivitamínico favorecería para mejorar su, pues ahora sí, su nutrición y la asimilación de los nutrimentos, más que nada. Y va a depender mucho también del estado nutricional del paciente. Si tenemos con una desnutrición tipo marasmático, kwashiorkor, pues va a requerir como tal pues ese tipo de suplementos de vitaminas, ¿no? Para que esta energía se metabolice de forma adecuada. A nivel de la alergia a la proteína de la soya, fíjate también, pues esta puede estar en lo que es justamente la soya, como el miso, la lecitina de soya, el tempe, ese sí no lo conozco. Ahí soya, por lo menos yo no como tanto, ¿no? Hay quien sí de pronto come bastante. El tempe dice que es, el tempe es un alimento a base de soya fermentado originario de Indonesia. Se presenta en forma de pastel y se cocina como carne o se utiliza en diferentes recetas. ¿Y qué tal? El miso tampoco ese no lo he comido. Yo no sé si alguien lo ha comido, pues no sé, yo no. Miso es un alimento fermentado. Mira, que contiene enzimas que ayudan a la digestión y suministra carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales y proteínas. ¿Qué es el miso? Es una pasta fermentada de soya que se conoce en español como pasta de soya fermentada. Ay, se ve muy chistosa la foto. Pero bueno, ese es el miso. Y verduras o frutas o verduras que tengan vainas también. ¿Cuál sería la fisión de las proteínas de las soyas? Pues a final de cuentas son las proteínas de alto peso molecular que atraviesan la barrera intestinal y justamente causan esa respuesta antigénica. O sea, a nivel del intestino tenemos ya se me fue esto. Se fue el chat. Que le hicieron al chat que ya no se ve. Ahora esperen, y ahora cómo aparece aquí. Ahora cómo aparece el chat. Esperen que ahora ya no sé cómo se ve el chat aquí. Ay, ¿cómo lo hago? A ver, aquí me quedé. A ver, aquí. Creo que anda fallando ahora la. Pues voy a salir porque creo que no va a funcionar. Ay, no me deja cerrar. Cerrarlo. Que ya no. Otra vez. Pues al parecer ya estamos nuevamente. Que nos sacó esta parte. Ay, tantos mensajes tengo aquí. Que luego no leo. Ok. Ya hasta que nos estaba ingresando porque ya, ahora sí nos regresó. Nos quitó por ajustes del sistema, yo creo. Pero ya estamos aquí. Es justamente de lo que yo te puedo explicar, Carlos, es esa parte como tal. Realmente a nivel intestinal hay un tejido asociado a tejido linfoide asociado al intestino, algo así, que justamente es el que causa esta respuesta alergénica, estas primeras alertas
cuando ingresen este tipo de sustancias al organismo, y es donde crean esa respuesta pues inflamatoria, o a nivel gastrointestinal, a nivel de la piel, a nivel digestivo, a nivel a nivel respiratorio. Entonces va a depender mucho de la respuesta para cada uno, no para todos es igual. Ajá. Y es justamente como una liberación de interleucinas y toda esta parte que causa esas afectaciones a nivel de cada uno de esos órganos. Y para cada uno de los pacientes va a ser totalmente diferente, no en todos causa las mismas afectaciones. Uh-huh. Así es, entonces va a depender mucho de tu cuadro clínico. Aquí lo importante, más que como nutriólogos identifiquemos y demos opciones de cómo mejorar esa alimentación en base a ese cuadro clínico que esté presentando el paciente, porque realmente nuestra finalidad es que en todo momento este niño tenga una buena ganancia de peso y talla. Ese es como que el objetivo a final de cuentas, que aparte demos la cantidad de energía que está necesitando para cubrir esa demanda de energía que requiere para el crecimiento. Eso es lo importante, porque si de pronto lo pueden llegar a desnutrirse si no damos esa cantidad de nutrimentos que requiere. Si ese alimento no se puede dar, hay que buscar cuáles opciones tenemos para suplir ese alimento y que cubra esa demanda que se requiere por ese alimento que no va a ingerir, o esos alimentos que no va a ingerir. Ese es el punto, ¿sí? Porque realmente si nuestra alimentación no es completa, ese niño se va a desnutrir. Y aquí recordemos que a diferencia del adulto, el niño tiene que estar creciendo. Si tu niño no crece, quiere decir que tu tratamiento no es el adecuado, porque no está teniendo esa ganancia de peso y de talla esperada. ¿Qué tendrías que hacer? Hay que analizar en qué punto me está faltando para que este niño no tenga la energía que está necesitando para cubrir esa demanda de energía. ¿Sí? Esa es la parte importante, y básicamente esos resultados se van a ver, los resultados de tu intervención se van a notar en el paciente. Si el paciente empieza a mejorar, ya no hay tanta reincidencia en el hospital, empieza a comer mucho mejor, ya está más activo, más reactivo, ya está más sonriente, ya se puede mover, ya empezó a sostener su cabeza, ya, no sé, etcétera. Eso ya va a hablar de la intervención que tú realizaste, y eso se nota. Ahí sí no hay forma de que... Aquí lo que me gusta de la parte de pediátrica, no sé en el adulto cómo se suceda, porque no veo adultos, pero es la intervención que tú realizas se ve de forma inmediata, más o menos no más allá de una semana. Si después de una semana no se nota ese cambio, quiere decir que tu intervención no es la adecuada, que algo nos está faltando, y que hay que analizar todo nuestro proceso de atención nutricia y ver en dónde se me está yendo un cabo que por ahí quizás no tomé en cuenta para que ese paciente tenga el éxito en esa alimentación. Y dentro de todo esto te vas a encontrar muchísimas cosas, ¿no? Yo todavía aún me encuentro cosas que digo, ¿y esto por qué está sucediendo? ¿A qué se debe? Y si no sabemos, preguntar. Dice Josué, en mi internado hay varios casos de niños que no comen algunos alimentos. Estrategia en estos casos, híjole, tendríamos que ver mucho de la edad de cada uno de estos niños. ¿Por qué no lo comen? Tengo que ver desde la temperatura, la presentación, hay veces no sé si está la mamá o está el familiar, si está o no está, cuál es la cultura, de dónde vienen, porque por ejemplo a mí me ha tocado los niños que vienen digamos, de la sierra aquí en Querétaro, que no comen carne, y yo les doy carne aquí y no se la van a comer, porque ellos no comen carne, ellos comen frijoles, lentejas, garbanzos. O sea, ahí tienes que tomar mucho en cuenta todas esas características de tu niño. Y de pronto, no sé, la mamá no se fue y el niño está llorando, tampoco va a comer. Hoy, pero le dieron un medicamento y le causó náuseas, también tengo que ver. O sea, son muchísimas las causas que te están ocasionando pues ese que no coma, pero tienes que indagar cuáles. A ver, ya descartaste, ya le cambiaste los horarios, ya cambiaste la temperatura, ya cambiaste la presentación, ya la mamá está ahí, y si después ya no come también llega a pasar que de pronto también hacen berrinche los pequeños con la mamá. Si es muy permisiva la mamá, me ha tocado de pronto de los niños que no comen verduras, no llegan al hospital y no comen verduras, y ahí pues solamente damos verduras, ¿no? Y de pronto la mamá, ay, es que mi hijo en mi casa no le doy verdura, nada más me quiere jugo y galletas. O sea, tampoco no voy a llegar, o sea,
en una semana no lo voy a poner en orden para que esos hábitos los debe haber aprendido en la casa. Y si la mamá no se los enseñó, difícilmente lo va a aprender allí en el hospital. O sea, también hay que ser de pronto, de verdad, hay cosas que nosotros vamos a poder hacer y hazlo. A todas las ideas que se te vengan a la mente, ya hiciste esto, esto y esto y esto. Y a pesar de eso no funciona, también hay que ver cuál es ¿cómo te diré? La participación del familiar, porque de plano hay mamás que no tienen interés en la parte de la alimentación. ¿Por qué? No sé, qué problemas traen en casa. O sea, no sé si a lo mejor no sea que no les interese el hijo, no sé, quizás hay alguna otra situación que va a ser muy variable a cuanto al hijo. Por ejemplo, me ha tocado mamás que llegan porque las golpea el esposo. O sea, ¿tú crees que esas mamás les va a interesar en ese momento? Pues van al paso y a ver cómo le va al niño, pero pues yo voy a llegar a la casa y no voy a tener nada que comer. Y ahí lo que hacemos nada más pasarlos con el DIF para que les dé el seguimiento y pues más. Pero sí tiene de uno que aprender a ver en qué situaciones tú vas a poder apoyar, guiar más que nada, porque a final de cuentas nosotros guiamos. Quien lleva a cabo las acciones son los papás y son los niños, ¿no? En este caso. Pero hay cosas que no vamos a poder cambiar. Ahí también a veces digo, chin, pues, o sea, yo también noto mucho con el paciente cuando de pronto yo le digo, bueno, vamos a hacer ejercicio. Ay, doctor, es que no puedo, es que no me da tiempo. Ah, ok, muy bien. Y esto, no, es que no. Ah, ok, bueno, está bien, saque su consulta la siguiente semana, no sé, el siguiente mes o no sé. Porque ahí no hay interés por mejorar. Entonces tú mismo te vas a ir dando cuenta cuando el paciente realmente está interesado en mejorar sus hábitos de alimentación, en mejorar su nutrición. Pero hay cada entorno familiar que va a ser muy diferente y de ahí tenemos muchísimo de dónde escarbar porque nos ha tocado cada cosa de ambientes familiares que ahí es donde tenemos que estar pues un poco indagando, pero al final de cuentas no vamos a poder hacer nada porque son decisiones de los padres. No es propiamente mi vida, si fuera mi vida yo sé qué hacer, pero si no es mi vida yo no soy quien para decirles qué hacer y qué no hacer, ya son sus decisiones de ellos. Pero todo eso sí lo vas a reportar en el expediente, porque si tú no lo reportas y durante esa semana no tuvo esa ganancia de peso, entonces van a ir contigo porque no ha subido de peso. Ah, mira, en la semana, durante ese día, se cambiaron estos alimentos, se cambió la presentación, se habló con la mamá para que insistiera con los alimentos, se cambiaron las temperaturas, alimentos frecuentes que ingiere, las preparaciones, se habló sobre la conducta alimentaria, con el apoyo de psicología, no sé, y todo eso lo vas a evidenciar en el expediente. Si a pesar de eso no hay esa respuesta, ya es responsabilidad de la mamá y ahí le vamos por ejemplo, ahí me acuerdo yo no estoy con los oncológicos, ¿no? Pero hay una compañerita ahí que sí los ve y me dice que ella lo que ha recurrido es que cuando entrega el plan de alimentación, fíjate nada más hasta dónde, cuando entrega el plan de alimentación al egreso, les hacen firmar a los pacientes, a la mamá, que firme de recibido, ¿sí? Porque de pronto resulta que en la siguiente hospitalización o en la siguiente consulta, la mamá dice que no le entregaron nada. Entonces digo, ay, qué bárbara, sí llega a pasar de pronto. Pues es que no me dieron nada, es que no ha subido de peso. Pues cómo no ha subido de peso si no ha ido a sus consultas, cómo no ha subido de peso si no ha hecho lo que se le indicó. Entonces todo eso se tiene que evidenciar, eso sí lo tienes que escribir. Si tú no lo escribes, pues de pronto vamos a quedar como que nosotros los que causamos eso. Y vaya que sí nos ha tocado muchísimas veces. Entonces yo hablé con la mamá, ya le insistí en que respete el horario de alimentación, ya hablé que cómo combina los alimentos, ya le quedó claro. Y a pesar de eso, no hay buen apego al plan de alimentación, eso lo tienes que justificar ahí. Ajá. Sí, eso es ahí sí pasa. Y son muchas causas, ¿eh? Entonces sí te invitaría a indagar más a qué se debe. Y sobre alguna específica ya aprender a tratar. Había una mamá, por ejemplo, que me decía, es que mi hija no toma agua, no sé qué, no toma agua, ok. Dijo, permítame tantito. Yo me salí del consultorio, fui por una botellita de agua y se la di a la niña y se la tomó. Y entonces, ¿cómo me dice que no toma agua? Hay muchas situaciones que te podía decir y nunca acabaría, de las que me han tocado y que de pronto
Otra mamá dice, es que no le gustan las frutas de un niño de 1 año, no le gustan frutas y verduras, doctora, ok. Oiga, ¿y los chetos le gustan? Chetos es una marca de comida chatarra de acá, digamos, de comida botana, digamos, hasta cierto punto. Dice, sí, eso sí le gustan. Entonces, no es los alimentos, es qué está ofreciendo la mamá como opción de sus alimentos. Y los niños son muy conductuales. Los niños de 0 a 12 años todo el tiempo están aprendiendo a través de las conductas de los padres, todo el tiempo. Y no aprenden porque les digas, escribe esto, tengo que comer frutas y verduras, no. Ellos tienen que observarlo en los papás. Mi hija casi no come carne, ¿cómo le puedo hacer si tiene 7 años? ¿Qué preparaciones de carne le has dado? ¿O cuáles son las preparaciones que no come? Porque tenemos opciones de darlo a lo mejor con unas albóndigas, con picadillo, a lo mejor en un caldo, ¿qué más? En alguna ensalada. Ahí tendríamos que ver cuáles son todas esas, cuáles has probado tú y que no le hayan gustado. Y si has identificado, ¿y qué haces cuando no se lo come? También hay que ver muchísimo. Y para 7 años, sí, sí, también la regañas en el momento, no sé cuál sería la estrategia ahí, em, en ninguna presentación. Pues mira, yo lo veo ahí como que no es tanto como que el problema que se coman o no la carne, porque tenemos opciones de huevo, de queso, de pescado, de atún. No necesariamente tengo que comer la carne. Tengo otras opciones, o sea, a mí no me preocuparía tanto que no se la coma, porque tengo otras opciones. ¿Cuáles son las otras opciones? Huevo, pescado, atún, queso. Esas son mis opciones. O leguminosas, no las regañas. Ah, ok. ¿Y qué haces? ¿Qué haces cuando no se las come? ¿Sí? Ahí tendremos que ver. ¿Qué haces? ¿Cuál es la conducta? No las regañas. Ahí tendríamos ver cuál es la conducta que hace mamá y cuál es qué hace la niña en ese momento. Hay mucha información ahí. Ahí tendríamos que ver un poquito más. Porque así de forma muy general no me da mucha información para saber qué es lo que está pasando. ¿Qué productos tienen soya? Pues justamente todo lo que son algunos chicles, las galletas. Hay algunos que son alimentos que son sin leche, sin huevo, pero tienen soya, ¿no? Y le digo que aunque sea poquita y nada más lo que pueda, pero voy a intentar lo que sea. Sí, o sea, yo creo que aquí también, híjole, es que los niños son eh, muy conductuales, aprenden por conducta. O sea, si yo quiero no sé, la verdad desconozco, pero no sé si en un momento también quiero llamar tu atención. Hay veces los niños hasta de pronto hacen el berrinche o hacen ciertas cosas para cuando el niño está molesto, cuando está haciendo alguna situación, ¿qué es lo que nosotros de papás hacemos? Llamamos la atención y le digo, ¿qué estás haciendo? Deja ahí, ta, ta, ta. El niño no entiende que eso está mal o que quizás pues desconoce porque no tiene nociones sobre qué está bien o qué está mal hasta que mamá lo hace. Pero aquí el detalle es que también está, aparte de recibir ese aumento en tono de voz, también está recibiendo la atención de mamá. Y muchas veces uno es como que de niño, no el adulto, el adulto quizás dice que está mal, ¿no? Pero el niño es, mi mamá sí me volteó a ver, mira, sí me dijo, ya me corrigió que tengo que hacer esto. Es mucho verlo desde la etapa de la infancia. Muchas veces nosotros, incluso de adultos, cuando, no sé, ya con la pareja, ya no me quiso, ya me dijo de cosas, pero sí me quiere. De ahí salió, no hay de otra forma. Solamente que hay que aprender qué conductas hacemos de formas repetitivas y qué nos quieren decir. Dice, si lo hago en carne molida y en diferentes preparaciones, dice que no le gusta, no le regaño. Le digo que aunque sea poquita y nada más, voy a intentar lo que usted, dale probaditas y déjaselo para que ella primero que lo vea, que lo comen todos los demás y no trata de no hacer la gesticulación
Y tampoco el niño o sea, déjaselo ahí y que él decida cuánto comer o no, probarlo, no tanto a que se llene, o sea, porque es un alimento nuevo, ¿sí? Entonces, si al momento yo no lo como, llamo tu atención, pues es una forma de llamar tu atención. No sé cuál sea ahí la atención que yo estoy buscando como, no sé, quizás hasta el niño para ver si así me haces caso, no lo sé. Ahí sí tendría que ver, me gustaría como tener esa cámara y ver esa conducta cuando está mamá y cuando está alimentando, porque, híjole, no sé si en un momento lo has hecho que alguien más se lo ofrezca, porque son tan canijillos, son tan inteligentes. Es la edad más inteligente. Con la mamá no se lo come, pero con la tía sí se lo come. O en la guardería sí se lo comen. Yo dije, ay, estos hijos de la... que nada más nos están tanteando. Son muy inteligentes, la verdad, muy inteligentes. Y también sería recomendable no aplicar la teoría de si comes, no, claro que no, eso sí no. O sea, esto es lo que se hace y ya. Incluso yo te sugiero preparar lo normal, sin carne, digamos, y ya tener la opción de que lo pruebe. No es que se coma todo, sino que lo pruebe para que día con día se familiarice con ese alimento. Pero sin haber alguna conducta ahí que de pronto altere ese ambiente en esa situación. Simplemente ahí está. Ni le tomes en cuenta y ya, no le hagas caso porque, híjole, a veces ahí nos gusta llamar la atención, desgraciadamente, y más de niños, porque es una forma de sentir que mi mamá me quiere, me ama y que me está poniendo atención. De verdad hay esas conductas tan escondidas que uno dice, ay, pues esto es normal. No, no es, hay veces las normalizamos justo y eso hace que no las podamos identificar. Yo, por ejemplo, te digo alguna que me di cuenta, no sé, yo de pronto de los recuerdos que yo tengo de mi mamá, de pronto cuando yo hacía algún quehacer y no me salía bien, me regañaba un montón, ¿no? Pero luego como inconscientemente uno busca que no le salga bien para que otra vez nos regañe, pero también es una forma de que yo de sentir de que, pues mira, ya aunque me regañe, me está poniendo atención y yo me siento bien. Y desgraciadamente que así vamos replicando esto en la edad adulta. Entonces, para yo sentirme bien con algo que estoy haciendo, pues ni me dijeron nada, hasta me siento mal. ¿Lo habré hecho bien? No lo sé. Y ahí es donde empezamos a cuestionarlo. Son muchas cosas ahí, de verdad, yo estoy descubriendo paso a paso. A esa edad aún funciona la técnica de dar un alimento por tiempo de comida. No, más bien a esa edad de 7 años es darle de todos los grupos de alimentos y a ella decide qué comer. Aquí lo importante es establecer horarios. Este es el horario de comer, no van a pasar más allá de 4 o 5 horas y, no sé, vamos a desayunar a las 8. A las 8 vamos a comer. Si la mamá decide qué comer, si esto es lo que hay para comer, no hay más hasta el siguiente horario. Ajá. Y obviamente ya lo que se sirva y ella decide la niña cuánto comer de lo que se sirvió, pero también se le aclara que no hay opción de que va a haber otra cosa y que no va a haber nada hasta el siguiente horario. Solamente puedes dar alguna fruta quizás y agua, porque ahí si de pronto damos juguitos, galletitas, pues ya esto ya no nos funcionó. Va a aprender ella que pues que la estemos mintiendo y que vamos a ceder a lo que ella nos diga. Uh-huh. Y lo podemos hacer cuando tenemos niños con buen peso y buena talla. Ya quizás en niños desnutridos, ahí sí ya no es tan factible hacer eso. Pero son niños que de pronto de inicio no te van a comer todo, entonces tenemos que dar otras pautas ahí. Va a ser muy diferente. Estaría bien como de pronto tener esas cámaras cuando están en ese tiempo de alimentación y nos van a dar tanta información. Son cosas que yo no había observado, hasta ahora me estoy dando cuenta y he estado observando la conducta de alimentación. Yo creo que en algún momento voy a buscar por ahí algunos videos y te vas a dar cuenta toda la información que hay de la mamá y del niño con respecto a esa actividad de la alimentación, cómo se cómo se cómo representan cada uno de los papeles y qué es lo que hacemos ante esa relación con la comida. Está interesante. Mira, ya me salí del tema, pero bueno, ya casi porque quiero terminar esto. Alergia al maíz, podemos todo lo que es la proteína, la ceína, y desde el choclo, el elote, el mijo, el milo, y también podemos tener en la borona, caucha, capia y chonguillos.
Bueno, son otras presentaciones de esta proteína básicamente. Todo lo que es alergia al maíz. Y alimentos que pueden encontrarlo pueden ser el almidón modificado, las maltodextrinas, el jarabe de alta fructosa, las féculas de maíz también, la malta también hay que considerarlo. ¿Qué alimentos tienen maíz? Pues básicamente todo lo que es Gerber, los caramelos, los bombones tienen algunos maíz, los cereales de caja y la cápsula. La cápsula tiene, me parece que maltodextrinas, para tener esa consistencia menos pasto, como cremosita, digamos, le ponen ese tipo de espesante para que dé esa consistencia. Y ¿qué vamos a ver aquí? Okay, está. ¿Qué marcas sí tienen? Pues algunos, y ahí va a depender mucho de lo que haya. Oscar Mayer es una marca comercial parece que es de tortillas. Multivitamínicos con azúcar, la miel de maíz, miel de maple, harina para hotcakes, algunas tienen ese tipo de presentaciones. Es importante en cada una de estas alergias alimentarias evitar la contaminación cruzada, que los utensilios que se utilicen para este tipo de pacientes sean exclusivamente para ellos, porque si de pronto puede haber una situación de que si se utilizan para todas las demás personas, pues de pronto va a estar mezclado, contaminados esos recipientes para este paciente, y puede ser que también esto favorezca el cuadro clínico. Pues todo eso se tiene que descartar para saber si hay una mejoría en cuanto a la evolución del paciente. Si se dan cuenta, es muy estricto, son muy quisquillosos estos pacientes. Incluso para ir a comer a un restaurante, pues no es así como que en el restaurante van a tener utensilios solamente para ese paciente. No hay tanto esa accesibilidad, de tal forma que pues también es una actividad que les limita el poder comer fuera de casa. Por ahí conocimos una mamá que tenía dos hijos, pero con diferentes alergias. Yo dije, ¿cómo le hace para cocinar? ¿Va a cocinar uno para este y algo diferente para este? Pero bueno, con tal de que el cuadro clínico mejore y que no haya tanta afectación a nivel pulmonar y que no se le enferme tan seguido, pues yo creo que amerita el esfuerzo. Y también justamente es importante que realmente el paciente pues obviamente no entrar en contacto con otro tipo de sustancias a las cuales nunca se ha expuesto, y tener presente qué tipo de sustancias pueden estar presentes en ese tipo de materiales, básicamente, por esta misma reacción cruzada. Y ante todo, a final de cuentas, tenemos que garantizar una alimentación completa que cubra de toda la demanda de kilocalorías, macro y micronutrientes que requiere este niño para continuar con su crecimiento y su desarrollo. No es como tal ¿cómo te diré? Como una directriz que por hecho de tener alguna alergia alimentaria tenga que estar desnutrido. Eso es incorrecto. Tiene que estar bien nutrido, ¿sale? Y finalmente algunos tips para poder mejorar las pautas de alimentación, pues invitar a los niños a que participen en la selección de los alimentos, en su preparación, y también alejar a aquellos que de pronto sabemos que no se los pueden comer, porque si sabemos que no se los pueden comer y se los ponemos al alcance, pues de pronto no va a ser tan, sí, así es, Carlos, aquí falta la jarrita. Sí, aquí ya no la modifiqué, aquí falta la jarrita de agua. Incluso a mí yo siento que me gusta la parte de la jarra que tiene ahí, ¿no? La parte del agua. Pero la parte de haber fraccionado tanto ese plato no me es tan práctico en la parte de poderlo explicar a los pacientes. Yo a veces todavía me quedo con pero bueno, ya tendré que ir adecuando esa pauta para poder explicar así ya el actualizado, ¿no? Pero sí, justamente aquí nos falta el agua simple. Y aquí ya más o menos lo que hicieron fueron fraccionar algunos de acá y ponerlos ya, ejemplificar malas grasas. Pero ya eso me faltó ahí. Ahí disculpen, me faltó actualizar eso. ¿Sale? Entonces es importante pues que participar en lo que es la preparación y la selección de los alimentos. ¿Sale? Algunas tiendas, pues ya tenemos varias tiendas ya comerciales que tienen ya estantes para este tipo de pacientes,
con alimentos ya una mayor variedad, afortunadamente, varias como tienen, parece que la Comercial Mexicana ya tiene, Walmart también ya maneja, Palacio de Hierro, yo encontré alguno en el Palacio de Hierro, en Liverpool también manejan otro tipo de alimentos, más variedad que podamos escoger. Ahora está esta otra de, ay, se me va a acabar el tiempo. Está el otro de, ay, ¿cuál es esto? H-E-B, ¿no? También ya es la nueva, también ya esa también tiene. Entonces también ya hay bastantes tiendas donde podemos estar ahí. Y como ya el tiempo ya nos va a quedar poquito, híjole, ya se nos va a acabar. Pues aquí justamente con eso damos por terminado este tema. Ay Dios, ya se me va a acabar el tiempo, ya no sé cuánto tengo, porque me dijo alerta, no lo sé. Pero bueno, ya damos por terminado este tema de alergias alimentarias. Pues ya mañana pues nos damos esos días de descanso para que hagan lo que tengan que hacer cada quien. Y nos veríamos la próxima semana para ver otro tema ahí, a ver qué se nos ocurre compartir. A partir ¿qué día es el lunes? El lunes o martes, ya veremos más adelante, ¿sale? Chequen por ahí los videos que hemos estado compartiendo y más adelante ya les daré un poquito más de cuáles son los próximos eventos, las tareas que vamos a hacer y algunas sugerencias que podemos hacer ahí. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué día hacer? ¿Cómo puedo saber? Que pueda, generalmente son los lunes. Ay, me acuerdo qué día clases tengo, es que también luego de pronto yo tomo clases, y ahí es donde me juntan. Pero yo puedo tener clase la siguiente semana, tengo un día, espérame, déjame ver qué día. La siguiente semana yo tengo clase, tengo día de clase el martes, entonces quizás nos veríamos lunes, miércoles y jueves. El viernes no, porque hoy ya salgo a otro lado, entonces ya no. En unos momentos hablará sobre las pautas de restricción de productos chatarra en las escuelas. Híjole, pues haría bien de, pues no sé, déjame conocerlas, no sé qué es lo que haya, a ver que no conozco mucho esta parte de las escuelas, cuáles son esas restricciones. Pero más allá de restricciones, ¿qué opciones tenemos nosotros como la parte de nutrición? Ahí tenemos mucho. Quien se quien de pronto diga, ¿y ahora qué hago? Tienes opción de ahí de dar opciones e ir a capacitar a todas esas personas, porque a final de cuentas es un trabajo al cual ellas tenían ese ingreso, pero de qué forma pueden adecuar esa, ese servicio a estas nuevas condiciones. Eso sería lo interesante. Y para eso van a necesitar a un nutriólogo, para poder adaptar sus productos a esos nuevos lineamientos. Eso estaría súper bien. Y ahí tienen otra forma de ahí. Pues déjenme, voy a checarlo y ya después comentamos. Muy bien, gracias, porque no sé si ya me va a cortar aquí la parte de este mes, pero nos vemos aquí entre, lo más seguro es que son horarios de 6, 7 u 8 de la noche, no, preferencia 6 y 7, porque luego de las 8 ya de pronto ya me ando de sueño. 6 o 7 de la tarde de los días de, pues entre semana, básicamente, ¿sale? Muchísimas gracias por su atención, duerman rico, descansen y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Bye bye, gracias por compartir su tiempo por aquí. Gracias a quien nos dio por ahí los regalitos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Ay, Dios, ahora sí, finalizar. Bye bye.